Abrimos la palabra de Dios ahora en el libro de Habacuc. El libro de Habacuc, les doy 15 minutos para encontrarlo, está en el Antiguo Testamento. Vaya sorpresa, es uno de los profetas menores. Hay 5 profetas menores, 2 mayores, 12 profetas menores. Algunos piensan que eran jovencitos. No tiene nada que ver con eso. Es simplemente por la extensión que se da en llamar profetas mayores. Son libros de los profetas largos y profetas menores los libros más cortos. Habacuc es un profeta que profetiza en un momento muy especial del reino de Judá. Cuando Saúl, David y Salomón reinaron, el reino era uno solo. Pero un hijo de Salomón cometió el error de hacerle caso a sus consejeros imprudentes, jóvenes. Tenía su propio grupo suyi, que le dijeron que aumente los impuestos porque no había ningún problema. Como resultado de ese pequeño detalle, se enojó mucha parte del pueblo y se dividió. Y lo que era el pueblo de Israel se dividió en 2 reinos: el reino de Judá y el reino de Israel. El reino de Israel cae invadido por los asirios. Y así el pueblo de Judá pasa unos 70 años, un poco más, sin ser conquistados, pero en una situación muy endeble, muy inestable. Es en ese momento el pueblo, el reino de Israel ya había sido conquistado, el reino de Judá no, que Dios levanta a varios profetas. Jeremías, Ezequiel. Es la época de Daniel, cuando es llevado cautivo. Y levanta a estos profetas para hablarle al pueblo de Judá, que están mal, que están funcionando mal, que se están olvidando de Dios, que así van a terminar igual que el pueblo de Israel. Y es en medio de esa circunstancia muy difícil que Dios le habla a Habacuc para que él diga la palabra que Dios tenía para el pueblo. Pero déjeme decirle que este profeta, más que decirnos lo que Dios quería decir, es un profeta un tanto insolente y bastante audaz. Porque él, viendo la injusticia, la inmoralidad, viendo a el rey que dominaba o que reinaba sobre Judá, un rey perverso, ya vamos a leer un texto que nos habla de eso, que llevaba al pueblo a un estado calamitoso, él hace 2 grandes preguntas. La primera pregunta que él hace es: ¿hasta cuándo? Versículo 2 del capítulo 1. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Qué pregunta, ¿no? Vamos a hacerlo más en porteño. Dios, ¿hasta cuándo te vamos a tener que estar preguntando y pidiendo que termines con esta injusticia, que termines con esta inmoralidad? El rey que reinaba era Joacim, y el Jeremías 22:17 define así a Joacim: mas tus ojos y tu corazón no son sino para la avaricia, para derramar sangre inocente y para opresión y para hacer agravio. Ese era el rey. ¿Le resulta conocido? Y entonces Habacuc dice: ¿hasta cuándo? Dios, te pido, te pedimos, el pueblo te está diciendo, terminá con esta situación de inmoralidad
que nos está destruyendo. Y Dios le contesta. Ahora, la respuesta de Dios es absolutamente impredecible, inesperada para Habacuc. Y los versículos 5 al 11, Dios le dice que se va a levantar un pueblo fuerte, poderoso, que va a castigar al reino de Judá, que va a conquistar, destruir, desmenuzar a el reino de Judá, junto con otros reinos. La respuesta es muy interesante históricamente, porque Egipto era un reino importante todavía y Asiria era un reino importante. Sin embargo, Dios ahí le está diciendo, se van a levantar los babilónicos y van a destruir Egipto, van a destruir el reino de Asiria y van a conquistar Judá. Gente malvada, gente perversa, gente sanguinaria, gente que se vanagloriaba de sus estrategias. Habían inventado los babilónicos una manera de conquistar las ciudades que tenían fortalezas, haciendo un terraplén. Esto no se les había ocurrido a nadie. Entonces ellos ponían a los esclavos a trabajar, hacían un terraplén y por más alta que sea la muralla, pasaban por arriba con sus artefactos de guerra. Tenían la audacia, la soberbia de proclamar su poderío. Así que a la primera pregunta de Habacuc, ¿cuándo vas a terminar con semejante injusticia? Dios le contesta así: voy a agarrar un pueblo perverso, malo, violento, sanguinario, y va a venir y va a castigar a todo el pueblo de Judá por su incredulidad, su idolatría. ¿Cuál es la pregunta que sigue? Pará, Señor. ¿Y vas a elegir a unos más malos que nosotros para castigarnos? ¿Y vas a utilizar a una gente de maldad como los babilónicos para destruirnos a nosotros? Yo no te entiendo, Dios. Se supone, en todo caso, que vengan unos buenos para que nos castiguen. Pero ¿cómo que elegís uno más malo que nosotros? Eso es lo que pregunta en el capítulo 1, del 12 al versículo 1 del capítulo 2. Y es entonces que Dios le responde: yo sé que son malos, pero ni ellos lo saben, pero van a ser instrumentos de mi juicio. Yo voy a hacer lo que quiero, utilizando a quien quiero, porque yo estoy en el control. ¿Qué cosa? ¿Cómo nos sorprende Dios con su omnisciencia, omnipotencia? ¿Cuántas veces nosotros queremos que Dios responda a nuestras peticiones de acuerdo a lo que nosotros pensamos es lo mejor? Y Dios, ¿no es cierto, hermano? Nos sorprende, nos da un cachetazo y dice: no va a ser como vos pensás, va a ser como yo pienso. Y la verdad es que la respuesta de Dios, la voluntad de Dios, es algo que nos supera, nos trasciende. Viene a mi mente en este momento el pasaje de Romanos capítulo 11, creo, sí, cuando Pablo trata de describir este hacer de Dios, esta capacidad de Dios de expresar su voluntad. Y el apóstol menciona 5 características de esta voluntad de Dios. Versículo 33 del capítulo 11, fíjense, dice: cuán insondables. ¿Qué es insondable? Muy bien. En aquella época los barcos medían la profundidad del agua con una sonda ni de eco
ni de radar, una sonda que era una pesa con un hilo. Un viejo método porque sigue funcionando muy bien en el día de hoy. Insondable quiere decir que es largar el hilo y no llegar nunca a la base. Y el apóstol dice, el conocimiento, la capacidad de Dios es inmedible, es insondable. La segunda característica, no voy a dar porque este es otro sermón, inescrutable. No se puede escudriñar, no se puede explicar, no se puede definir. Y luego tres cosas que nos gustan mucho. Esto en el capítulo 12, versículo 2, dice, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios siempre es buena. En segundo lugar, en cuarto lugar es agradable y en quinto lugar es perfecta. 5 cosas de la voluntad de Dios. Y muchas veces cuando nosotros nos enfrentamos a Dios en medio de nuestra circunstancia, de nuestra dificultad, de nuestra prueba, y le oramos al Señor y casi le exigimos, ¿no ves lo que me está pasando? ¿No me escuchás? ¿Te volviste sordo? ¿Qué te pasa que no me respondes? El Señor dice, yo estoy en el control. Y mi sabiduría es insondable, nunca la vas a poder entender. Inescrutable, nunca la vas a poder definir, escudriñar. Pero qué bueno es recordar que por sobre todo eso también es buena, agradable y perfecta. Amén, hermano. Así que esta es toda la introducción, porque todavía no terminó la introducción. El profeta lanza esas 2 preguntas y recibe respuestas inescrutables, insondables. Y ahora está la respuesta del profeta. Versículo 2. El versículo 2 del capítulo 3. ¿Digo bien? Sí. Oh Jehová, he oído tu palabra y, ¿qué dice el pasaje? Temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Este es el texto para esta noche. Famoso texto de Habacuc, capítulo 3. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Pero comienza diciendo, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Unan esto a el versículo 20 del capítulo 2. Mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Imposible escuchar a Dios y no sentir un temor reverencial ante su palabra. Temo, hermanos, que de tanta familiaridad que queremos tener con el Señor, que es muy bueno, que nos hace muy bien, a mí me gusta escuchar cuando algún hermano orando, en vez de llamarlo padre, le dice papá a Dios. Me gusta. Qué lindo, qué cercano es. Pero hermano, no olvidemos que nuestra amistad, nuestra cercanía debe ser reverente. El domingo que prediqué hablé de enseñarle a nuestros hijos a reverenciar las cosas de Dios, la presencia de Dios, la casa de Dios, la familia de Dios, la palabra de Dios. No tenemos que hacer idolatría del libro, pero hermano, cuando se hable la palabra de Dios, debe haber reverencia. Hoy nuestra hermana que comenzó el culto dijo por 2 veces
que iba a leer una síntesis de unos pasajes bíblicos que ella había preparado para el comienzo de la reunión. Lo que estábamos, lo escuchamos. Le costó. Porque mientras ella leía la palabra, había gente que estaba charlando. El Habacuc dice: el Señor está en su santo templo, calle delante de Él toda la tierra. Hermano, muchas veces cuando venimos a la casa de Dios, más vale nos callemos la boca. En vez de decirle y prometerle y cantarle tantas cosas, porque somos motivados, entusiasmados, animados a hacerla. Hermano, si no sale del corazón, mejor cállese. Eclesiastés capítulo 5 dice: si vas a la casa de Dios, no prometas, si no vas a cumplir. Porque mejor es no prometer que prometer y no cumplir. Mejor cállate. Hermanos, tenemos que recuperar y enseñarle a nuestros niños, a nuestros hijos, a reverenciar, a temer las cosas de Dios. Amén, hermano. Porque él sentía, Habacuc, que Dios le había hablado. No le dijo lo que él quería escuchar. La respuesta de Dios no es lo que él pensaba que iba a ser, pero Dios le había hablado. Y hermano, cuando sentís que Dios te habla, cállate. Tómate tu tiempo para dejar que la palabra de Dios moldee tu vida. A veces terminamos el culto emocionados porque el Señor nos ha hablado y a los 5 minutos estamos hablando de cualquier otra cosa. No le damos tiempo, no le damos espacio a que el Espíritu de Dios termine la obra que comenzó a hacer. Que cuando uno escucha la palabra de Dios no puede reaccionar menos que de la manera que reaccionó Isaías. Isaías reaccionó y dice: ¡ay de mí que soy muerto! Porque mis ojos han visto al Rey. Cuando Daniel tuvo un contacto, un encuentro con Dios, dice Daniel 10:8, mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Es que había estado en la presencia de Dios. Y la revelación de Apocalipsis, Juan dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Es Dios, es nuestro Padre, nuestro amigo, pero sigue siendo Dios. Hermanos, no perdamos la reverencia a Dios. Tenemos un problema en nuestra iglesia, y es que este lugar, que hoy es un templo, mañana están jugando al fútbol. Es muy difícil explicarle a nuestros hijos que mañana vienen a jugar en la escuela o el sábado, que de golpe el domingo es un lugar santo. Es difícil, yo sé. No le digamos del lugar, digámosle cuando está reunido la iglesia, la presencia de Dios está. Cállate, teme, porque Dios está aquí. Seguramente 3 cosas le impactaban a Habacuc, que le producían temor. Es que él sabía que Dios no puede ver el pecado. Dios aborrece el pecado. Dios condena el pecado. El pecado, cualquiera sea, es un cachetazo a la santidad de Dios.
En segundo lugar, Habacuc temía porque él recordaba cómo Dios había tratado a su pueblo cuando no le había respetado, no le había honrado, no le había obedecido, como Dios lo había juzgado. Y Habacuc teme porque Dios le está diciendo, va a haber un juicio. Si no hay arrepentimiento, va a haber un juicio. Si no abandonan esta vida de codicia, de lujuria, de pecado que están llevando, va a haber un juicio. Y esto producía temor al corazón de Habacuc. Pero no se queda allí en la primera frase. Llega la frase más conocida de todos y dice, oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Hoy se nos preguntó si estábamos cansados, porque estamos en noviembre y algunos levantamos la mano, es cierto. En la iglesia tenemos el síndrome de septiembre en realidad. Septiembre es cuando los maestros de las clases no dan más, octubre, cuando los líderes no dan más, los músicos no dan más, los pastores no damos más, hay como un bajón, ¿cierto? En el medio de los tiempos. ¿Qué significa esta expresión en el medio de los tiempos? Habacuc se daba cuenta, él no era el fundador del pueblo de Israel. El fundador, en todo caso, fue Abraham o Moisés. Y luego los reyes. Él está en una etapa de la historia del pueblo. Él siente que no está ni en el principio, pero que tampoco está en el final. Él está en el medio de los tiempos. Y muchas veces en medio de los tiempos es el momento cuando los creyentes flaqueamos, nos apagamos, dejamos que se apague, quiero decir, el fuego de Dios en nosotros porque pensamos que ya hicimos suficiente. Hay hermanos que llegan a cierta edad que dicen, bueno, yo ya estoy hecho, ya trabajé mucho para el Señor. O hay hermanos que piensan que ya todo lo que hicieron es todo lo que Dios le pedía y Dios nos le pide más. Mire, hermano, una mentira. Usted podrá tener la edad que tenga, podrá ser un anciano de más de 90 o 100 años y Dios siempre va a estar diciendo, todavía espero algo de vos. Y esa tendencia a pensar que ya hicimos lo suficiente apaga el fuego de Dios en nuestra vida. Estamos en el medio de los tiempos cuando después de haber hecho el trabajo que nos salió más o menos bien, comenzamos a confiar en nosotros mismos, y nos empezamos a sentir muy seguros de lo que somos capaces de hacer, de que ya sabemos el libreto y tenemos nuestro propio librito y ya podemos hacer la obra de acuerdo a nuestra capacidad. Estamos en el medio del tiempo, nuestro orgullo apaga el fuego de Dios en nuestra vida. Porque muchas veces creemos que hemos ganado suficientes laureles en nuestra vida que no necesitamos seguir brillando, trabajando para el Señor. Otra de las cosas que apaga el fuego de Dios es el cansancio y el aburrimiento. Hay creyentes que están aburridos de ser creyentes. Hay creyentes que la vida cristiana ya no es apasionante, desafiante, estimulante. Han encerrado su vida de fe a 4 o 5 gestos litúrgicos y rituales en la semana, que son muy lindos, pero que al repetirlos semana a semana aburren. Y como todo lo que es la fe de estos hermanos, que podemos ser cada uno de nosotros, es eso,
caemos en el aburrimiento y en la apatía, y pronto caemos en el desánimo. Y usted se encuentra con creyentes sin vigor, sin estímulo, sin ganas de evangelizar, sin ganas de hablarle a otros del Señor, sin ganas de cantar, sin ganas de participar de las cosas de la iglesia, sin ganas de nuevos desafíos. Están en el medio de los tiempos, han llegado y dicen, yo ya llegué, ya está, ya hice lo suficiente, me va bien, ya Dios se sacó un 10 conmigo, y se quedan allí y caen en la rutina, en lo tedioso de hacer, de vivir la vida espiritual de una manera externa. Y el fuego se apaga. Podría pasar la noche hablando de cosas así. Y por supuesto el fuego se apaga cuando el creyente tiene pecado en su vida. Cualquier tipo de pecado. El fuego apaga, el pecado tapa el viento del espíritu y la brasa empieza a languidecer. Porque es pecado. Cualquier tipo de pecado. Algunos hasta puede ser un pecado elegante. Ustedes saben que hay pecados elegantes, ¿no? O quizá haya un pecado escondido, uno no sabe. Y dice, ¿qué pasa? No hay más calor, no hay más brillo, no hay más entusiasmo, no hay más fuego, se apagó. Y nos encontramos con creyentes que cuando los invitamos el martes a la reunión de oración, tienen en la computadora, ustedes saben que la computadora, yo no lo tengo, pero los que reciben email pueden poner un filtro, ¿no es cierto? O sea que cuando llega un email, o sea una carta de cierta persona, no la reciben, lo tiran directamente al tacho de la basura. ¿Ustedes en la computadora? El que lo inventó era creyente. Porque siempre que le decían el martes hay reunión de oración, lo mandaba al tacho de basura. Ese mensaje no es para mí. O cuando llamamos a los hermanos a trabajar, no quiero preguntar, pero el otro día nuestro hermano Beto Coppola, yo estaba presente, dijo, vamos a salir con mesas a la calle. Como no estuve, soy tan culpable como los que no fueron. Pero ese mensaje lo tiramos en nuestra mente, no es para mí, a la basura, es para los jóvenes, los que no tienen nada que hacer. Y cuando la computadora de nuestra mente tira demasiados mensajes a la basura, el fuego se apaga. Porque me pasó que por borrar muchos mensajes que no quería leer, borré uno de Marilina que sí quería leer. Y le mandé un email y dije, Marilina, volvémelo a mandar, porque lo borré sin querer. Hay creyentes que meten el delete, estamos hablando en términos muy sofisticados, delete es borrar, no me gusta, pero ya ponen el dedo en borrar y no hay mensaje que los convenza, no hay mensaje que los conmueva, no hay mensaje que los motive, todos los mensajes van al tacho de la basura. Cuando es así, el fuego de Dios se apagó. Luego dice algo más. En medio de los tiempos, hazla conocer. Señor, aviva tu obra y hazla conocer. Qué oración hermosa, hermano, para hacer esta noche. Señor, que la gente del barrio, la gente de esta ciudad conozca tu obra de amor y de perdón. Que la gente de este país
decepcionada, deprimida, sin esperanza, conozca el amor de tu persona al entregarnos a tu Hijo para que muriera por cada uno de nosotros. Tu obra, Señor, hazla conocer. Lo que pasa es que usted sabe, si uno le pide, Señor, haz conocer tu obra, el Señor no va a contestar. Y yo casi seguro te dice, hacelo vos, para eso te tengo acá. Vos hacé conocer la obra de Dios. El profeta le está pidiendo al Señor, Señor, despertá eso que se durmió en mi vida. Dame una nueva oportunidad, una nueva vida. Restaurá, Señor, mis fuerzas. Devolvéme el primer amor. Señor, que tu Espíritu Santo descienda sobre nosotros como en Pentecostés y nos conmueva. Queremos un nuevo Pentecostés, Señor. Espíritu Santo, desciende sobre nosotros, sobre cada una de nuestras vidas. Aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de tu iglesia. Hazla conocer. Para terminar el versículo, dice, en la ira, acuérdate de la misericordia. Una frase que parece no tiene nada que ver con lo anterior, pero Habacuc se ve venir el castigo de Dios. La ira justa de Dios condenando el pecado. Y sin embargo, sabiendo que Dios es justo para condenar el pecado, sin embargo se atreve a decirle, Señor, pero no te olvides de la misericordia. Y hermano, si alguno se siente pecador en esta noche, como me siento yo, como se sintió Habacuc, qué bueno es que podemos pedirle, Señor, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de mi vida. Perdóname los días, las semanas, los meses, los años en que el fuego estuvo apagado, en que no dejé que los mensajes impactaran mi corazón, en que puse una barrera al viento de tu Santo Espíritu. Ten misericordia de mí, Señor. Sin la gracia y la misericordia de Dios, hermano, estaríamos perdidos. ¿Me entiende eso? Porque Dios justamente castigaría nuestro pecado y no habría salvación para nosotros. Pero por gracia somos salvos por medio de la fe en Jesucristo. Y para terminar el estudio de este libro de Habacuc, el capítulo 3 termina con uno de los salmos más espectaculares de toda la Biblia. Los eruditos hebreos dicen que es quizá el salmo más exquisito de todos, aunque la higuera no florezca. Es que Habacuc, en medio de lo que se veía venir, en medio del juicio de Dios, sin embargo sigue confiando en el poder y en la provisión de Dios. Y quizás haya algún hermano que esté pasando un muy mal momento, que le esté preguntando a Dios por qué está viviendo esta circunstancia de la que no puede salir. Y Dios le contesta de maneras increíbles. A los que piden sanidad les da paciencia. Y dice, no, Señor, yo no quiero paciencia, yo quiero que me sanes. No, yo quiero darte paciencia. Y a los que quieren trabajo, no les da trabajo, le dice, sigan buscando. Utiliza el tiempo con otra cosa. Serví al Señor, qué sé yo.
¿Qué hacemos cuando Dios nos contesta lo que no queremos escuchar? Cuando la respuesta de Dios es distinta a la que queríamos recibir. Miren lo que hace Habacuc. Aunque la higuera no florezca, aunque venga el enemigo y se lleve la cosecha, aunque destruya las vides y no haya para hacer vino, y no haya olivo para hacer aceite, y no haya harina para hacer trigo para hacer harina, y no haya vacas, y no haya ovejas, y nos quedemos sin nada, con todo, yo seguiré confiando en el Señor, mi Salvador. Amén, hermano. Este es el mensaje de Habacuc. Y termina con otra frase también muy extraña, muy poética. Dice que el Señor nos va a dar fuerzas, nuevas fuerzas, y que correremos como ciervos, ciervos con C, no con ese ciervo, el animal, el ciervo que tiene cuernos, y que corre por la montaña y sube hasta lo más alto. Y Habacuc dice, así el creyente que confía en Dios recibe fuerzas no para quedarse en la mediocridad, sino para subir alto y estar cerca de la presencia de Dios. Amén, hermano. La cosa es que Dios no va a avivar a su iglesia sin avivarnos a cada uno de nosotros. Por supuesto que quisiéramos una iglesia, decir la palabra avivada es muy difícil en Buenos Aires porque nos sale el pensamiento para avivato. ¿Se acuerdan de avivato? ¿Quién se acuerda de avivato? Todos los viejos que comprábamos Villiquen era, ¿no? Villiquen, ¿no? El mundo argentino. Bueno, había un personaje que se llamaba Avivato, como Clemente, pero de aquella época, Avivar. Entonces, cuando decimos avivanos, Señor, la idea de los porteños no es la que está expresada en el texto. Es soplame el viento del Espíritu en mi vida, Señor, para que estos carbones que están medio apagados se enciendan otra vez. Una nueva vida. Y termino con los del asado. Todos los que hicieron alguna vez un fueguito vieron en un momento que ya estaba todo apagado. Sin embargo, ese ingenioso, perseverante siguió soplando. ¿No les pasó alguna vez? Las brasas eran todas negras, no había nada, pero siguió soplando. Y poquito a poquito se volvió a prender. Pidámosle, Señor, no abandones. Seguí soplando en mi vida para que vuelva a encenderse el fuego del Espíritu en mi corazón. Inclinamos nuestro rostro y oramos al Señor. Si el Señor te habló en esta noche y no mandaste al tacho de basura el mensaje, no apretaste delete en tu computadora, hace una oración. Tengamos un minuto de silencio. Cada uno haga su propia oración. Porque creo que cada uno de nosotros necesita pedirle que Él avive el fuego en nuestra vida. Mientras todos tenemos nuestro rostro inclinado, si hay alguien que quisiera expresar su deseo de que Dios toque su vida de una manera particular en esta noche,
Yo quiero orar por usted. Hermano, hermana, si usted nos visita, si siente que Dios le ha hablado y quiere que el Señor inflame el fuego de su espíritu en usted, yo voy a hacer una oración por usted en esta hora. Solamente quiero saberlo. Levante su mano allí donde está mientras todos están orando. Yo quiero orar por usted. Mantenga su mano levantada. Todos estamos orando. Gracias, Señor. Señor, tu pueblo está aclamando y cada uno de nosotros abre su corazón en esta noche para pedirte que tú avives el fuego en nuestras vidas. Señor, no va a suceder nada en la iglesia si primero no sucede en cada uno de nosotros. Y Señor, puede ser que suceda aún en la iglesia y no suceda en todos nosotros. Por eso te pedimos que tu Espíritu nos siga hablando, Señor, perturbando, mostrando la necesidad que tenemos de que tu Espíritu avive nuestras vidas. Y quiero orar ahora, Señor, por estos hermanos que levantan su mano como una expresión de humildad. Y te dicen, Señor, te necesito en esta noche. Toca mi vida. Señor, te pido por tu Santo Espíritu que tú estés tocando la vida de cada uno de estos hermanos. Que una vez que las palabras hayan terminado, la música haya terminado, tú sigas, Señor, trabajando en estas vidas, renovando, fortaleciendo, avivando, inflamando la vida de nuestros hermanos. Bendito sea tu nombre, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, hermano.